Muy buenas. Vamos a continuar con el supuesto que hemos planteado de una ferretería que queríamos encuadrar dentro de lo que era estimación objetiva. Para ello, bueno, pues lo primero, antes de entrar con el caso en sí, me gustaría analizar la normativa fundamental que nos va a permitir hacer la declaración de la renta y también la gestión del impuesto cuando estamos en estimación objetiva. Para ello, ya sabéis que el norte a la hora de buscar información es la página de la agencia tributaria. Buscamos por actividades económicas y nos encontramos, bueno, pues los regímenes que estamos manejando en estos vídeos. Estimación directa normal y estimación directa simplificada, que ya han sido analizados, y ahora estimación objetiva. Bien, si entramos en estimación objetiva, podemos ver un recordatorio de aquello que vimos en un vídeo anterior. Estamos hablando de un régimen que se aplica a empresarios y profesionales, pero con los siguientes requisitos. Tienen que llevar a cabo actividades que estén dentro de la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en las que se desarrolla la estimación objetiva. O sea, que la actividad tiene que estar recogida en esta orden y además no puede rebasar los límites que cita la orden. Ahora vamos a analizarla y veréis que lo primero que tenemos que hacer es buscar la actividad. Después, comprobar que si está, no supera los límites. Bien, pero además señalar que no tiene que haber superado el importe de 150.000 euros en la actividad o en el conjunto de actividades económicas que desarrolla, salvo que sean agrícolas, ganaderas y forestales. En el caso de estas, el límite es de 250.000 euros. Bien, cuando se den estas circunstancias, vamos a ver cómo estimación objetiva va ligada al régimen simplificado de IVA o al régimen también especial de agricultura, ganadería y forestal del régimen del IVA. Bien, ahora vamos a analizar con detalle estos pormenores, pero sí me gustaría avanzar que dentro de esta sencilla página que tenemos en Hacienda, tenemos cuándo está encuadrada una actividad dentro de estimación objetiva, tenemos cómo calcular el rendimiento neto, que sigue una estructura por diferentes fases, que ahora analizaremos, y también una tabla de amortización específica para estimación objetiva, específica y diferente de las anteriores. Os recuerdo entonces que contamos con una tabla de amortización para el impuesto de sociedades, tabla de amortización que utilizamos en estimación directa normal. Luego hay una tabla simplificada, también con 10 puntos, para estimación directa simplificada. Y por último tenemos, ahora en tercer lugar, una tabla específica para estimación objetiva. Veremos que los 10 grupos son válidos para actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Bueno, en este caso menos las actividades forestales. Y por otra parte, veremos que estos 6 puntos no afectan a lo que es las actividades que no sean actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Por tanto, nos vamos a quedar con los 5 primeros puntos. Lo vamos a ver de forma específica en cada uno de los casos que vamos a tratar. Bien, señalar que por una parte tenemos actividades agrícolas, ganaderas y forestales y por otra parte tenemos el resto de actividades. El esquema es muy similar, pero no es idéntico. Si comenzamos con el resto de las actividades, fijaros, como digo, vamos a ir por fases. En primer lugar, calculamos el número de módulos que tenemos empleados y lo multiplicamos por el rendimiento de cada uno de los módulos. Rendimiento en este caso que viene en la orden, ¿vale? El número de módulos es lo que realmente tenemos en nuestra empresa y el rendimiento viene fijado en la orden. Por multiplicación entre ambos tenemos lo que se llama el rendimiento neto previo, es el primero, ¿vale? A este le vamos a hacer dos posibles minoraciones, unas por empleo y otras por inversión, que es lo que se conoce por amortización. Bien, con estas dos minoraciones, si se las restamos al rendimiento neto previo, tenemos el rendimiento neto minorado. Bien, después vamos a corregirlo con una serie de índices que detallaremos. Ahora los vemos en la orden. Y obtenemos el rendimiento neto de módulos.
Bien, una vez conseguido este, podemos reducirlo. Hay una reducción general del rendimiento neto del 5%. Puede haber una reducción por gastos extraordinarios y otras cuestiones. Teniendo en cuenta estos aspectos, llegaríamos al rendimiento neto de la actividad, punto cuarto, si os dais cuenta. Bien, una vez que estamos en el punto cuarto, pues lo que ya conocemos de otro tipo de rendimientos, como rendimientos del trabajo o rendimientos de capital mobiliario o inmobiliario. Posible reducción por rentas irregulares del 30% y reducción para determinadas actividades que tienen un rendimiento muy bajo. En este caso estamos hablando de actividades cuyo rendimiento no supera los 12.000 euros, que en este caso pues tienen también pues, otra reducción. Y así llegaríamos al rendimiento neto total. Repito, unidades de módulo por el rendimiento de cada módulo nos arroja fase 1, rendimiento neto previo, menos minoraciones a empleo o inversión, fase 2, rendimiento neto minorado, por índices correctores, fase 3, rendimiento neto de módulos, menos reducción general o por gastos extraordinarios u otras cuestiones, rendimiento neto de la actividad, y menos la reducción por rentas irregulares o por determinadas actividades por ser rentas bajas, rendimiento neto reducido total. Bien, al principio cuesta, pero una vez que empezamos a trabajar en diferentes casos, vais a ver cómo los 5 o las 5 fases las vamos a seguir sin ningún problema. En el caso de que nos encontráramos con rendimientos de actividades agrícolas, ganaderas y forestales, procederíamos de forma similar, pero no idéntica. Tendríamos también 5 fases y tenemos, en primer lugar, que partimos del volumen total de ingresos, todo aquello que hayamos recibido, incluso si tenemos ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común. Bien, este volumen de ingresos lo multiplicamos por un índice que viene precisamente en la orden que vamos a ver a continuación y obtenemos el rendimiento neto previo. Menos la amortización, pasamos a la fase 2, rendimiento neto minorado. Por los índices correctores llegamos al rendimiento neto de módulos, que sería la fase 3. Si aquí practicamos reducción general del rendimiento neto del 5%, como hemos visto anteriormente, y reducción por jóvenes agricultores o por gastos extraordinarios, llegamos al rendimiento neto de la actividad, que de la misma manera que hemos visto anteriormente, menos la reducción por rentas irregulares y la reducción en el caso de rentas bajas, llegaríamos al rendimiento neto reducido total. Bien, señalar también en este aspecto que en materia de obligaciones contables y registrales será necesario conservar facturas emitidas y recibidas y los justificantes de los módulos. Fijaos que en el caso de que haya amortizaciones hay que llevar libro registro de bienes de inversión, pero fijaos que es en materia registral y contable el único libro que tenemos que llevar, porque en cuanto a los documentos simplemente hay que conservarlos. Esto es una diferencia interesante con respecto a la estimación directa normal y simplificada. Bien, eso sí, para el caso concreto de actividades que calculan el rendimiento neto en función del volumen de operaciones, que hemos visto que son agrícolas, ganaderas, forestales, aquí sí que hay que llevar un libro registro de ventas o ingresos. Bien, pues esta es la explicación básica para poder acometer lo que es el cálculo del rendimiento de actividades económicas bajo el régimen de estimación objetiva.